Om Shanti, saludos de paz. Bienvenidos una vez más a esta oportunidad que tenemos para compartir, para escuchar nuestras experiencias en la práctica de la meditación, compartir esta, digamos, sabiduría que hemos obtenido a través de los años. Y decimos sabiduría porque no es simplemente información, no es simplemente conocimiento que sabemos, pero es sabiduría porque lo podemos aplicar, lo podemos experimentar. Y hoy queremos utilizar esta analogía del árbol. Hay un viejo dicho que dice, no nos quedemos en las ramas, vamos al grano, a la esencia, que es lo importante de todo. Y para esta charla queremos precisamente dejar las ramas e ir a la semilla, a la esencia de la vida. Entonces, para esto vamos a utilizar un modelo, precisamente el modelo del árbol. Es un modelo que lo podemos utilizar para diferentes propósitos y digamos los modelos nos ayudan a entender, ¿no? Digamos como hay modelos diferentes en biología, modelos en matemáticas, son como parámetros, algunas veces fórmulas, que cuando los utilizamos como referencia podemos entonces entender mejor qué es lo que está pasando con algún fenómeno y qué fenómeno más importante que nuestra vida. Y podemos utilizar este modelo, el modelo del árbol, la semilla, las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, para entender nuestra vida. Y sobre todo, como dijimos, los modelos nos ayudan a crear una referencia. Podemos entonces cambiar nuestro enfoque y pensar, tomar una mejor decisión sobre dónde dedicar nuestro tiempo y nuestra energía. Y el tema de hoy es una invitación también a, a motivarlos ustedes a tener una práctica de meditación. Y meditación no es simplemente cuando nos sentamos, cerramos nuestros ojos, pensamos o tal vez dejamos de pensar. Meditación es en realidad un proceso que todos los seres humanos hacemos. Si ustedes miran la definición de meditación en el diccionario, dice que es dedicar nuestros pensamientos, nuestra atención de manera enfocada a algún tema. Sí, esta es una definición de meditación. También la definición dice que está relacionada cuando utilizamos nuestros pensamientos, nuestro enfoque para tener algún tipo de entendimiento más elevado de la vida. Entonces, la palabra meditación quiero que sea algo que se quede hoy con nosotros, porque si ustedes se dan cuenta, la verdad es que meditamos todo el tiempo estamos pensando sobre alguna cosa en profundidad, hay algunos pensamientos sobre los cuales estamos atentos una y otra vez. De pronto hay un proyecto que queremos llevar a cabo y estamos meditando todo el tiempo sobre esto, alguna situación y esta situación viene una y otra vez y estamos pensando cómo solucionarla, ¿sí? Entonces la pregunta es, entonces, si la meditación es valiosa, la pregunta es, no es si meditamos o no, sino sobre qué estamos meditando, para qué utilizamos nuestros pensamientos, nuestras energías. Y es aquí entonces donde vamos a utilizar el modelo del árbol. Y en un principio va a ser un poquito abstracto, son ideas, pero bueno, el modelo del árbol también es muy sencillo, pero después vamos a traer esto un poco más hacia nuestra experiencia personal. Entonces empecemos, vamos directamente a la semilla de este compartir y es precisamente utilizar el árbol para tener un esquema, un diagrama, una idea de cómo funciona nuestra mente y hacia qué estamos dirigiendo nuestra energía. Entonces, en este momento yo quiero que ustedes imaginen un árbol
Esto va a ser un poco como un taller, ¿no? No simplemente yo hablando, pero quiero que ustedes utilicen sus pensamientos, su energía en este momento para pensar en un árbol, en el esquema de un árbol. Y yo les puedo preguntar, bueno, ¿cuáles son las partes de un árbol? Cuando ustedes piensan en un árbol genérico, un árbol en general, ¿cuáles son las partes de un árbol? Podemos decir, bueno, un árbol tiene raíces, un árbol tiene semillas o una semilla de la cual germina el árbol. Un árbol tiene un tronco. Y vamos construyendo este árbol en nuestra mente. Raíces, la semilla, el tronco. Luego del tronco que surge, el tronco surge en las ramas. Luego de las ramas, ramitas, etcétera. Y el árbol también tiene un follaje, tiene hojas. Es así, las hojas del árbol. El árbol también tiene frutos y algunas veces flores. Y bueno, el árbol, esto es como el modelo básico, la estructura básica de un árbol. Entonces tenemos la semilla, las raíces, el tronco, las ramas, el follaje y los frutos. Espero que estén haciendo el ejercicio conmigo y también lo estén visualizando. Y vamos a utilizar este modelo para definir nuestra vida en este momento. Vamos a utilizarlo como referencia. Entonces yo lo voy a preguntar cada parte de este árbol que hemos definido, ¿qué representan sus vidas? Recuerden, es como un taller que estamos haciendo. Si quieren pueden tomar nota, si quieren también pueden revisar esta grabación después y hacer el ejercicio. Y lo que quiero preguntarles ahora a ustedes es, ¿cuáles son las raíces de su vida? Y quiero que aquí hagamos una distinción entre lo que sucede con el árbol por debajo de la tierra y lo que sucede con el árbol por encima, la parte visible del árbol. Entonces, debajo de la tierra, esa parte que es invisible del árbol, pero que es esencial, sin la cual el árbol no podría existir, tenemos entonces las raíces y la semilla. Entonces, ¿cuáles son las raíces de su vida interior? ¿Cuál es la semilla de su mundo interior? Y no sé si ustedes han visto hoy en día, pero cada vez más aumentan los casos de, digamos, problemas a nivel mental. La estabilidad mental es cada vez un poco más frágil. La situación del mundo, los diferentes escenarios que han surgido a través de las crisis, pueden ser escenarios de dificultad económica, de inestabilidad tal vez política. En todos los países alrededor del mundo estoy hablando. Hay una tendencia a que, digamos, nuestro mundo interior es cada vez más y más frágil. Entonces, cuando pensamos en nosotros, en nuestro mundo interior, pensemos cuáles son esas raíces. ¿Saben? Las raíces en un árbol toman los nutrientes del suelo y son capaces de nutrir en primer lugar. Cuando el árbol es muy pequeño, ustedes han visto de pronto cuando la semilla aún se puede distinguir, la raíz surge, también surge la parte de arriba, las pequeñas hojas del árbol, y la raíz también tiene unas pequeñas raicitas. Es como esa parte que va a sostener el árbol, que está tomando los nutrientes. Entonces, ¿cuál es la raíz de nuestro mundo interior? ¿Qué es eso que nutre, que soporta nuestra vida interior y que de alguna manera es invisible, está bajo el suelo y por lo tanto no es como tan evidente, pero podemos experimentar cuando esta estabilidad no está allí? ¿Cuán valiosa es esta, digamos, la esencia de nuestra vida, esta parte eh, de nuestro mundo interior, este sostenimiento
a un nivel, podemos decir, seguramente espiritual, mental, psicológico. Y bueno, ¿cuál es la semilla de nuestra vida? Esa es la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la semilla de nuestras vidas? En este caso, diferente de las raíces, ¿cuál es esa parte del árbol de mi vida sin la cual el árbol no pudiese existir? Si ustedes piensan, por ejemplo, eh, un árbol, tal vez cuando hay invierno, en países donde hay invierno, o cuando los árboles pierden todas sus hojas, todo su follaje, pierden todo su fruto, los árboles pueden perder algunas de sus ramas, pero incluso cuando llega el tiempo dado, los árboles pueden volver a surgir. Sin embargo, si un árbol pierde su raíz, pierde su semilla, su esencia, el árbol, no importa cuán, digamos, pueda parecer que está allí, sano, vivo, en el exterior, en la superficie, pero es una cuestión de tiempo en que el árbol va simplemente a morir, a desaparecer. Entonces, este nivel invisible al cual los estamos invitando ustedes hoy a pensar, a definir, a tener como una experiencia, es la parte más importante de nuestras vidas, la semilla y las raíces. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la semilla de sus vidas y cuáles son las raíces? Pueden tomar nota. Y digamos, yo puedo compartir desde mi punto de vista, pero bueno, primero anoten sus respuestas para que, digamos, no haya, digamos, una comparación o referencia, sino que sea su propio ejercicio. Esta es la intención. Pero en mi vida yo siento, sin duda alguna, que las raíces son precisamente la disciplina, las actividades a las cuales yo dedico mi tiempo, que permiten precisamente sostener mi bienestar. Y siento que la semilla de mi vida es precisamente la experiencia de bienestar, la experiencia de paz, de serenidad, de tranquilidad, la experiencia de amor, de hacer las cosas con agrado, de hacer las cosas desde una perspectiva de disfrute, ¿sí? Poder disfrutar la vida, la felicidad. Siento que esto es como la esencia de mi vida, esta experiencia. Y cuando voy más en el detalle de dónde encuentro estas cualidades en mi vida, cuál es esa semilla, cuál es ese núcleo de mi vida, eh, puedo decirles que, y el entendimiento, el Raja Yoga nos dice que está en la esencia del alma, del ser espiritual. Entonces, cuando yo evalúo mi vida desde un punto de vista espiritual y soy capaz de ver la semilla, las raíces, puedo entender que mi mundo interior es muy valioso, es lo más valioso. Como decíamos ahorita, un árbol puede que pierda ramas, hojas, frutos, pero si la semilla, las raíces permanecen sanas, saludables, el árbol aún puede vivir por mucho más tiempo. ¿No es así? Entonces, esta es mi perspectiva, pero ¿cuál es la de ustedes cuando ustedes miran a su vida desde un punto de vista práctico? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son esas raíces y esa semilla? Ahora continuemos con el ejercicio. Ahora vamos a pensar, ¿cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco de mi vida? Una vez que, digamos, a nivel interior estoy bien, estable, saludable, luego yo vengo y a un nivel exterior, digamos, en la superficie, esa parte del árbol que es visible, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es ese tronco de mi vida? Y si ustedes dan cuenta, el tronco es solo uno, ¿no? Digamos, después vamos a ver que hay muchas ramas, pero el tronco es una sola cosa que soporta, que apoya mi vida.
Entonces la pregunta para ustedes, ¿cuál es el tronco de sus vidas? ¿Cuál es esa cosa, ese soporte que ustedes piensan que es también esencial, importante, para después, vamos a ver ahorita, sostener, digamos, las otras partes del árbol? Espero que tengan el modelo del árbol es sencillo, ¿no? Entonces espero que puedan estar visualizando este árbol. Y ahora, ¿cuáles son las ramas de mi vida? Si ustedes se dan cuenta, por lo general un árbol grande, frondoso, tiene dos, tres, cuatro ramas principales. Cuatro ramas que son las más visibles de todas. Y por ejemplo, podemos pensar, bueno, una rama muy importante en mi vida es mi familia, ¿sí? La compañía de mi familia, las personas queridas, cercanas. Otra rama de mi vida puede ser el trabajo, del cual yo dedico mucho tiempo. Y otra rama de mi vida puede ser tal vez los deportes o mis hobbies, ¿sí? De pronto yo utilizo mucho tiempo, para mí es muy importante tal vez el deporte o la lectura, ¿sí? Otra parte de mi vida puede ser tal vez, no sé, viajar o puede ser cualquier cosa, pero digamos manteniendo esa estructura donde el tronco, el tronco crece y da lugar a estas ramas. Entonces, por una parte, el tronco soporta toda esta creación que yo, digamos, presto atención y después estas ramas son como los flujos a donde esta energía se distribuye. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es esa una cosa? Y luego, ¿cuáles son las ramas de mi vida? ¿Cuáles son esos principales focos donde yo permito mi energía fluya, donde yo presto la mayor atención? Y bueno, seguimos entonces, ¿con qué parte del árbol seguimos? Vamos a pensar en las hojas. Entonces, todo árbol tiene hojas y pensamos tal vez que cuáles son las hojas de este árbol, del árbol de mi vida. Podemos pensar si tal vez el trabajo es una de las ramas de mi vida. Puedo pensar entonces que las hojas son tal vez los colegas, el lugar donde trabajo, mi oficina, todas esas cositas pequeñitas. Eh, sí, y por lo general, si un árbol pierde una hoja, dos hojas, no importa, ¿no? Si pierde una ramita, no importa. Si pierde una rama principal, es muy evidente, ¿no es así? Pero entonces, ¿cuáles son esas cosas? Como el follaje de mi árbol, que digamos puede estar, puede no estar, pero aún así el árbol está allí, presente, está viviendo. Por ejemplo, si una de mis ramas es tal vez la alimentación, entonces puedo pensar que más, sí, cuando pienso en las ramas, luego las hojas, puedo pensar que puede ser un plato en especial que me gusta, que es una de esas hojitas, por ejemplo. Y bueno, ahora la parte también muy importante del árbol. ¿Cuáles son los frutos del árbol? ¿Cuáles son esas cosas, esos resultados? Una vez que mi árbol está allí en marcha, el árbol de mi vida, ¿no? Estamos hablando de nuestras vidas, utilizando el modelo del árbol. Y bueno, está el soporte, a donde yo distribuyo mi energía, mi atención, mi enfoque. Luego tenemos la decoración de las hojas y hay cosas que yo disfruto, cosas que yo siento, digamos, yo invierto mi energía en ello y luego puedo experimentar un resultado, algo que yo disfruto, ¿sí? Podemos pensar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los frutos del árbol de mi vida?
Por mi parte me parece muy interesante que las mismas semillas están en los frutos y de alguna manera el fruto de la vida, el resultado es también la esencia. Y para mí, personalmente, el modelo funciona muy bien porque la semilla, como el fruto, son aquello que disfruto. Y eso es algo que rima, ¿no? Tal vez no es gratuito que la palabra sea disfrutar. Yo disfruto los frutos. Eh, pero bueno, la semilla, esta experiencia de paz, de serenidad, de felicidad, es lo que da vida a mi árbol, pero también es lo que yo experimento como resultado, son los frutos. Pero por lo pronto, las respuestas y las respuestas que yo comparto, no importa cuáles sean las suyas, vamos a ver, el ejercicio va a tomar una dirección ahorita que voy a compartir con ustedes. Pero bueno, entonces, si tienen ya entonces la lista de la semilla, las raíces, el tronco, las ramas, el follaje, las hojas eh, y los frutos. Hay muchos tipos de respuestas, ¿no? Entonces, si pueden anotarlas para ustedes, es algo de ayuda, nos va a servir de referencia. Y bueno, como les dije al principio, el enfoque de esta charla es una invitación, una motivación a la práctica de la meditación y sobre todo a poder ver en qué estamos meditando. Es un ejercicio introspectivo, estamos inspeccionando, estamos examinando nuestra vida con este modelo del árbol. Y entonces la gran pregunta para ustedes, si ustedes ven todas estas cosas, estas partes del árbol, la gran pregunta para ustedes entonces es, ¿a cuál de las partes del árbol ustedes dedican mayor energía? Porque como dijimos, todos meditamos, ¿no es así? Entonces, si el árbol y digamos, por ejemplo, estamos hablando, una rama es el trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánta energía ustedes dedican al trabajo? Una rama es mi familia. ¿Cuánto tiempo, cuánta energía yo dedico a mi familia? Si una hojita del árbol, en el caso, por ejemplo, la rama del trabajo, una hojita es uno de mis colegas, tal vez, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estoy pensando yo en ese colega? Sobre todo de pronto si hay una situación difícil, ¿no? De pronto un conflicto. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo yo dedico a pensar en ese colega? Entonces pensemos por un momento, ¿cuánta energía estoy dedicando? Ustedes ya tienen la lista, ¿no? Ya tienen el modelo, su árbol de la vida. Entonces, ¿cuánta energía ustedes dedican a lo que ustedes describieron como la semilla? Aquello que es esencial. ¿Cuánto tiempo, cuánta energía ustedes dedican a las raíces? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía ustedes dedican al tronco del árbol, al soporte del árbol? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía dedican a las ramas, a esta rama o la otra? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía dedican a las hojas? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía ustedes dedican a los frutos de su árbol? Traten de poner un porcentaje allí delante de cada de estas, delante de cada de estos resultados. Y tal vez sea algo revelador. De pronto imaginen que estemos dedicando tal vez 70% de la energía, ¿no? Imaginen, a las hojas. O imaginen que estemos dedicando 1% de atención a la semilla, a las raíces. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestro árbol? Si alguien quiere, digamos, tener un árbol saludable, dar nutrición al árbol, el abono, por ejemplo, lo pone en la tierra, en el suelo, porque son las raíces, precisamente, donde se va a absorber la mayoría de estos nutrientes a través del suelo, y la semilla del árbol, ¿no es así? Entonces, incluso, ¿cuánta parte de nuestra vida dedicamos
al árbol visible, a la parte superficial del árbol. ¿Cuánta, cuánta parte, cuánta energía, cuánto tiempo dedicamos a la parte invisible del árbol, a nuestro mundo interior? Sobre todo aquella parte del árbol que sin ella el árbol no existiría. Bueno, tal vez ustedes tengan algunas respuestas, de pronto es algo que llama su atención este ejercicio. Y entonces yo hacía este ejercicio con alguien recientemente, estábamos hablando y esta persona me decía, bueno, que a nivel general él observaba, se fue en un viaje de trabajo y me decía, ¿cuánto tiempo tuve que gastar buscando internet? Hoy en día mi vida se ha convertido, si no tengo wifi, si no tengo internet, no puedo, mi vida no funciona. O sea, ¿cuánto tiempo llegar? Y tenía que, digamos, desplazarse a varios lugares, ¿no? A varias ciudades. Y cada lugar que llegaba nuevo, ¿dónde está el wifi? ¿Dónde está el internet? Y compartíamos y yo decía, bueno, pero es interesante porque el wifi eh, es como las hojas de nuestras vidas, es como parte del follaje. Yo no podría decir que, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no diría, de pronto hay gente que depende del internet, ¿no es así? Pero en mi caso yo no diría que el internet es una de mis ramas. Y sobre todo no diría que es el tronco de mi vida, y mucho menos la semilla de mi vida. Tal vez está como al nivel del follaje, ¿no? De las hojas. Pero ¿cuánto tiempo podemos pasar? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta atención podemos utilizar en las hojas del árbol de la vida? ¿No es así? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tenemos un árbol tal vez muy bonito, lleno de hojas, pero un árbol que en el fondo, bajo la superficie, es un árbol tal vez débil, es un árbol tal vez desnutrido, con baja nutrición. Es un árbol que precisamente cuando las tormentas vienen, cuando las dificultades vienen, no va a tener ese soporte para sostenernos, para mantenernos. Entonces, ¿queremos quedarnos en las hojas? ¿Queremos ir a la semilla? Y como decimos en el título de esta charla, no nos quedemos ni en las hojas ni en las ramas, y incluso el tronco podemos dejarlo de lado. Tenemos que dar nuestra atención principalmente a la semilla del árbol y a las raíces. Y por supuesto estamos hablando en un contexto de la meditación, de nuestra atención, a dónde van nuestros pensamientos. Y la meditación precisamente, sobre todo, digamos, la práctica de la meditación, Raja Yoga, nos invita a tener una conexión. Y meditación y yoga son sinónimos aquí, porque dijimos que meditación es allí donde nuestro intelecto va una y otra vez. Y si ustedes ven el origen de la palabra yoga significa conexión, significa unión. Y es la unión, es el yoga de nuestro intelecto, de nuestros pensamientos. ¿A dónde va nuestra energía una y otra vez? Va hacia las hojas, va hacia las ramas, va hacia la semilla. Y en Raja Yoga prestamos mucha atención, sobre todo entendiendo este modelo, la significancia, la sencillez de este modelo, donde entendemos que la semilla del árbol es lo más importante. La semilla del árbol, si cuidamos de la semilla, si amamos, tenemos amor por la semilla, si nos conectamos con la semilla, estamos nutriendo, estamos teniendo amor, estamos experimentando todo el árbol. Y esto es precisamente lo que la meditación nos ofrece. Y no es simplemente venir aquí a motivarlos a ustedes simplemente porque es algo que tal vez puede sonar bonito, pero es algo que realmente tiene un resultado, tiene un fruto
si utilizamos nuestra atención de esta manera apropiada, si tenemos un ejercicio de introversión. No vamos a tener por encima tal vez una rama de espiritualidad. Sería un poco como eh, no cumpliría el propósito, ¿no? Bueno, voy a poner meditación dentro de la rama de mis hobbies. No cumpliría el propósito realmente. Aún nuestra semilla, nuestras raíces podrían perder esa vitalidad necesaria, esa fuerza. Y como dijimos, para mí es muy interesante que el fruto contiene la semilla. También entonces esta experiencia de meditación, y cuando hablábamos hace un mes sobre la fortuna, la sabiduría, la experiencia de esta realidad espiritual, precisamente es allí, a ese nivel donde encontramos el fruto también. Porque ¿qué hay en esta semilla? En la semilla del alma. ¿Cuál es la naturaleza del alma? Está precisamente la naturaleza, las cualidades de paz, de serenidad, de felicidad y de amor. Y si ustedes se dan cuenta, tanto, tanto que utilizamos en las ramas, nos perdemos en las ramas, tratando de tener esta experiencia de amor, de felicidad, de paz, de tranquilidad, tanto que utilizamos allí. Y es posible que lo experimentemos por un momento, por un día, por un día, tal vez dos, no sé, de pronto alguien tiene un límite mayor. Pero después de eso, ¿qué? Simplemente porque estamos tratando de experimentar lo que queremos a un nivel superficial. Cuando todo lo que estamos buscando está allí a un nivel espiritual, nivel invisible. Entonces vamos a explorar esto un poco más, ¿no? Porque ya, bueno, vamos a dejar de lado el modelo del árbol. Hemos hablado del árbol, de las partes del árbol. Hemos tenido oportunidad de pensar las diferentes partes del árbol y sobre todo el ejercicio. Y no importa cuál sea la respuesta que damos, porque podemos volver a esta referencia, a este modelo, podemos evaluar nuestra vida a través que pase el tiempo. Lo importante es, la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo dedicamos, cuánta energía dedicamos a estas diferentes partes del árbol? La semilla, a la raíz, a las hojas, las ramas, en fin. Ahora, para hacer esto un poco más, digamos, cercano, un poco menos abstracto, un poco más práctico, quiero compartir con ustedes otro ejercicio. Y para precisamente ver cómo estas diferentes capas, estos niveles de cómo funciona nuestra psicología, nuestra mente, y es precisamente esta técnica de los 5 porqués. Y como les comentaba anteriormente, es una técnica que se utiliza en diferentes aspectos. Se la inventaron en la fabricación de carros, en la compañía Toyota, y también he escuchado que se utiliza para el mercadeo. Pero la esencia de esta pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Y es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren serenidad? ¿Quieren felicidad? ¿O quieren tal vez un trabajo? ¿O quieren una pareja, por ejemplo? ¿O quieren una casa? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Hay que pensar muy bien qué queremos, qué es lo que estamos buscando. Y estoy haciendo esta pregunta porque precisamente la técnica de los porqués, y no es una técnica difícil, es simplemente estoy dando, digamos, crédito al origen de, de este ejercicio, pero lo que
he observado es que es muy útil para cualquier aspecto de nuestra vida, sobre todo para examinar nuestra vida, para preguntarnos qué queremos, porque algunas veces lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos o lo que nos va a traer beneficio. Y el ejercicio consiste, ¿sí? Por ejemplo, eh, recuerdo viendo la historia del ejercicio, digamos, en Toyota decían, bueno, ¿cuál es la causa de un problema? Entonces se preguntaban por qué. Decían, bueno, porque el carro no encendió, ¿sí? O el problema es, el carro no encendió. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué el carro no encendió? Porque la batería estaba agotada. Bueno, ¿y por qué la batería estaba agotada? Bueno, porque hubo un problema con digamos, una luz en el carro o un dispositivo en el carro y el usuario dejó el carro encendido toda la noche tratando de arreglarlo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué el usuario dejó el carro encendido toda la noche? Bueno, porque estaba tratando de arreglar estos cables. ¿Y por qué esos cables no estaban arreglados? Bueno, porque falló en nuestra compañía, el control de calidad falló y hubo un defecto con los cables, ¿sí? Así hasta que se encuentra la causa del problema. Ahora, en nuestro caso, y digamos, en paralelo con lo que hemos estado hablando, los diferentes niveles a los cuales va nuestra atención. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, y en uno de estos ejercicios alguien decía que le pregunté, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Mencione algo, ¿no? De una manera en el ejercicio, diga algo que usted quiere, qué es lo que quiere, algo que anhela, que está deseando en este momento. Y esta persona dijo, en estos momentos yo quiero tener paz en mi mente, paz en mi mente. Y yo decía, pero bueno, muy bien, bueno, quieres paz, no es así, pero le dije, ¿y por qué quieres tener paz en la mente? Dijo, bueno, yo quiero tener paz en la mente para poder dormir mejor. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Sí? Continuando con el ejercicio. ¿Por qué quieres dormir mejor? Decía, bueno, porque cuando duermo mejor, tengo más energía, puedo interactuar con los demás de mejor manera eh, y me siento más tranquilo. Yo le dije, ¿por qué quieres interactuar con los demás de mejor manera? ¿Por qué quieres sentirte con mayor energía? Le dijo, bueno, porque bueno, yo pienso que eso me hace feliz, ¿sí? Entonces, a través del ejercicio, vimos los diferentes niveles donde la persona puede llegar, encontrar cuál es esa, en este caso, la semilla de lo que está deseando. De alguna manera como que hay unas ramas, hay unas hojas de las cosas que queremos, que anhelamos, que deseamos, pero en el fondo hay una semilla que queremos experimentar. Es precisamente la semilla, la esencia de la vida, las cualidades del alma. Otro ejemplo puede ser con este ejercicio. Otro ejemplo puede ser, alguien dice, yo lo que más quiero en este momento es viajar. Y le digo, bueno, ¿y por qué quieres viajar? Dice, bueno, quiero ir a mi país y quiero visitar a mi familia. Y le puedes preguntar, bueno, ¿y por qué quieres viajar a visitar a tu familia? Bueno, porque cuando estoy con mi familia me siento a gusto, me siento cómodo, siento que estoy en el lugar que pertenezco. Bueno, ¿y por qué quieres sentirte en ese lugar al que perteneces? Dice, bueno, cuando estoy allí me siento amado, puedo sentir amor, puedo experimentar que soy quien soy, ¿sí? Entonces podemos ver cómo desde un deseo, desde un anhelo, algo común, digamos, todos queremos viajar, todos queremos ir a algún lado, montarnos en un avión y escapar, por decirlo de alguna manera y tal. Pero, pero detrás, en el fondo, ¿qué es lo que hay?
De pronto si quiero tomar un avión para irme de vacaciones, ¿qué es lo que estoy buscando? Si hago este ejercicio, tal vez una experiencia de libertad, de desapego. Todas las naturalezas, digamos todas las cualidades, toda la naturaleza del alma. Entonces, espero que este ejercicio haya sido de utilidad, porque lo que hemos hecho es ir a través de los diferentes niveles de donde nuestra energía va, sobre todo esas cosas que anhelamos, que deseamos, que también utilizamos mucha energía, ¿no? Y sobre todo podríamos, bueno, para unos podrían ser las ramas del árbol, para otros podrían ser las hojas, para otros podrían ser los frutos, pero si ustedes se dan cuenta, eh, a un nivel más detallado, detrás de estas partes, de estos diferentes anhelos, deseos, existe el deseo espiritual, el deseo de tener una experiencia de paz, de serenidad, de tranquilidad, de amor, de felicidad, de alegría. Esto es lo que queremos y utilizamos tanta energía, nos pasamos tanto tiempo en las ramas, que como veíamos anteriormente, ¿cuánto nos dura el fruto? ¿Cuánto nos dura el logro? ¿Por qué no ir a la semilla, donde encontramos todo esto que realmente estamos buscando? Siempre detrás de cada por qué vamos a llegar y nos vamos a acercar a la semilla, a las raíces de nuestro árbol. Bueno, espero que estos ejemplos, el modelo del árbol, el ejercicio del por qué, sean de utilidad para ustedes. Como dijimos, pueden tomar nota, pueden pensar en cualquier, digamos, si tienen una pregunta, tienen tal vez algo sobre lo cual están reflexionando, algo que viene una y otra vez a su mente. Pregúntense por qué una y otra vez y permítanse experimentar, tener esta experiencia del ser. Y no se preocupen, eso es lo que estamos ofreciendo aquí. Estamos ofreciendo la oportunidad de tener yoga con la semilla, con la esencia, entendiendo que cuando prestamos atención allí, el árbol, los frutos, las ramas, etcétera, todo el árbol va a tomar la forma apropiada, simplemente prestando atención a la semilla. Algo ya, digamos, un poco acercándonos a la parte casi final de nuestra charla. Algo que yo quiero compartir con ustedes y, y sobre todo por lo cual el modelo del árbol me gusta mucho, es porque para muchos aspectos de nuestra vida podemos aplicarlo. Y bueno, si ustedes ven el árbol, incluso se puede utilizar para los árboles genealógicos, los árboles se utilizan en biología, podemos utilizar el árbol para explicar la historia de la humanidad, las diferentes, digamos, el origen de las culturas, las diferentes culturas que existen, que han surgido y todas las pequeñas ramas, ramificaciones. Y algo para lo cual yo quiero compartir el modelo del árbol ahora. Es sobre algo que he estado pensando, he estado practicando, he estado, digamos, meditando, puedo decirlo, recientemente, con gran interés, con gran atención. Y es precisamente digamos, los primeros momentos del día. Los primeros momentos del día. He estado empezando a apreciar el valor, mucha atención a mis pensamientos justo cuando me levanto. ¿Cuáles son esos primeros pensamientos, esas primeras ideas? ¿Qué es lo primero que pienso cuando despierto? Y dentro de Brahma Kumaris tenemos una práctica muy bonita que se llama Amrit Vela.
Y Amrit Vela significa, son palabras de origen tal vez de la India o origen del idioma hindi precisamente. Y Amrit significa néctar. Y Vela significa literalmente las horas tempranas de la mañana. Entonces son las dulces horas de la mañana, las primeras horas del día. Pero más que la hora, más que lo que sea, es el primer pensamiento cuando me despierto, ¿qué viene a mi mente? Y lo que he podido experimentar prestando atención, cultivando esta práctica, es que yo tengo la decisión, yo tengo, digamos, el control, o tal vez es mi decisión, está en mi poder decidir qué es aquello que yo pienso cuando me levanto. Y utilizando el modelo del árbol he podido experimentar cómo estos primeros momentos, tal vez la hora, podemos decir, la primera hora del día, cuando despierto, es la más valiosa del día. Y se ha convertido entonces como la semilla del día. Y la semilla y el fruto de mi día. Y he prestado tal atención porque también quiero, digamos, darles la idea a ustedes de que eh, cuando hablamos de la meditación, el yoga es algo que requiere nuestra atención, nuestra motivación, nuestra dedicación, para hacerlo algo disfrutable, para hacerlo algo placentero. No nos vamos a despertar temprano por fuerza cuando no experimentamos ningún beneficio. Esto no tiene realmente, no hace mayor sentido, no provee gran beneficio. Mientras que si nos despertamos con placer, con el placer de esos pensamientos de paz, de serenidad, con el fruto de por sí, es una vida y es un día, la semilla del día, el árbol, la semilla del día es un árbol que merece la pena ser vivido. Lo tenemos que cuidar a la esencia, a la semilla. Y lo que yo de manera práctica he hecho es dar la prioridad. Digamos, durante mi día, cuando el día está avanzando, yo me digo, bueno, ¿en qué medida esta decisión o eh, esto que voy a hacer o que tengo que hacer va a afectar ese momento especial, ese momento mágico del día siguiente, las primeras horas, los primeros momentos de la mañana, los primeros pensamientos? He tenido que tomar decisiones, por ejemplo, de no trabajar en la noche, ¿sí? Y porque bueno, a veces uno, o por lo menos no utilizar el computador, ¿sí? Lo que sea que ustedes observen que usa su energía en gran medida, que afecta su calidad de sueño, que afecta sobre todo esa manera de despertar al otro día, tomar la decisión, hacer la intervención allí para precisamente ir cultivando ese momento al siguiente día. Entonces, tomar ese tipo de decisiones. Tal vez también he observado, por ejemplo, he tenido que cuidar de mi alimentación. No puedo comer cualquier cosa en la noche o en la cantidad que simplemente se me apetezca, porque si no el día siguiente la calidad es diferente. Entonces he podido observar a través del tiempo cuáles son esos factores que tienen una influencia sobre este momento mágico del Amrit Vela. Y he prestado tal atención, digamos, tenido tal cuidado para que al día siguiente primero el suelo esté listo, ¿no? El terreno está listo y yo pueda dedicarme atención precisamente a generar esos pensamientos, pensamientos sutiles, pensamientos delicados, exquisitos sobre el ser, sobre el alma. Y se ha convertido como esa ventana, y puedo decirle, esto es algo reciente que he podido experimentar y ha sido también un momento maravilloso para experimentar el amor de Dios. He podido en estos momentos decir, bueno,
¿Cuál quiero que sea el primer pensamiento de mi día? ¿Cuál es esa semilla del árbol del día? Y he decidido, algunos días me levanto y digo, hoy quiero experimentar cercanía con Dios. Quiero experimentar que no importa lo que mi mente, mis pensamientos, mis creencias sobre mí me hagan pensar. Quiero poder estar en ese nivel donde siento que soy digno del amor de Dios, sin duda. Imaginen que de repente esa barrera entre el ser y Dios desaparece. Y esta es precisamente la magia que podemos crear en esos momentos. Y yo, el alma, en esos momentos, un puntico de luz diminuto, una estrellita viviente, enfrente de Dios, también una estrellita viviente, y teniendo una experiencia de igualdad, de cercanía, de amor, de interés. Esto ha sido de gran beneficio, ha sido un regalo y sé que tiene un impacto sorprendente sobre el resto del día. Y sobre todo el impacto principal que noto es que puedo sostener esta experiencia, vimos el amor de Dios a través del día. Cuando presto atención, puedo volver allí más fácilmente. Es una gran diferencia cuando simplemente me levanto, escucho la alarma, duermo por otros 10, 20 minutos, escucho la alarma otra vez, me levanto, me doy cuenta que voy tarde para el trabajo, tomo la ducha corriendo, todo afanado, desayuno, todo corriendo, de pronto ni tengo tiempo para desayunar, voy corriendo, llego al bus y wow, empezó el día. Es una gran diferencia, ¿no es así? Al día que acabé de escribir. Entonces la invitación para ustedes, eh, muy bonito, hemos visto el árbol, el por qué, cuál es la esencia de aquello que queremos experimentar. Hemos visto la semilla, la esencia de cada día, la magia de la meditación en los primeros momentos del día, el primer pensamiento del día. ¿Cuál es ese momento tan valioso? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre mi vida? Y lo que quiero decirles, dejarles como tarea, porque bueno, como dijimos, requiere dedicación, atención, y quiero que ustedes se den la oportunidad de estar allí, no simplemente escuchar algo que puede parecer muy bonito, pero ustedes tienen que poder experimentarlo por ustedes mismos, de lo contrario, no es sabiduría, es simplemente información. Y la tarea es que ustedes se despierten 20 minutos más temprano. Tal vez ustedes utilizan una alarma para despertarse. Si su alarma es a las 5:40, por ejemplo, de la mañana, pónganla a las 5:20. Y lo otro que he visto, despiértense apenas al primer, digamos, a la primera señal. Digamos, la alarma sonó, despertarse. Eso funciona muy bien. No simplemente dormir otro poquito y despertarse, no. Recordemos, la esencia aquí es primer pensamiento, los primeros momentos del día. Es aquí donde está el secreto, donde está la magia. Entonces esos 20 minutos ustedes lo van a tratar como los momentos más valiosos, como si su vida dependiese de eso. Y su vida, o por lo menos el bienestar de su vida, depende de eso. Depende de esos 20 minutos. Trátenlos así. De estos 20 minutos depende el bienestar de mi vida. Y utilicen esos 20 minutos para la atención, para la reflexión, para la meditación. Pueden escuchar alguna clase, algún comentario de meditación. Hay varios comentarios de meditación en el canal, en YouTube. Eh, Aprovechen estos 20 minutos y practíquenlo por lo menos una semana.
Y ustedes se darán cuenta del gran beneficio que van a encontrar. Y bueno, preparen también el día anterior, ¿no? Para poder hacer esto, para poder levantarse esos 20 minutos, tomen las decisiones necesarias el día anterior. Tal vez dormir 20 minutos más temprano, ir a la cama 20 minutos más temprano. Eh, lo que sea que ustedes observen, que es de gran beneficio. Bueno, esta ha sido mi contribución, mi compartir, eh, y con un gran deseo de poder algún día escuchar sus experiencias y tal vez sus resultados de cómo a un nivel invisible, bajo la superficie, podemos crear tanta magia y también cuidar de aquello que es visible. Como es costumbre, vamos a utilizar estos minutos que nos quedan para cerrar con algo de meditación. Este es un ejercicio que pueden practicar en las mañanas, en esos 20 minutos cuando se despierten. Apenas abran sus ojos, van a experimentar que su vida es excepcional. Abro mis ojos y traigo mi atención a mi mente. Observo cuáles son esos pensamientos con los cuales esta mañana me ha despertado. Son pensamientos sobre las hojas o las ramas de mi vida. Son pensamientos sobre algún detalle que tal vez no es muy relevante. Y empiezo a cultivar una experiencia espiritual sin importar cuáles sean estos pensamientos. Dirijo mi mente. Yo mismo tengo este poder. Dirijo mi mente a mi mundo interior, más allá de estos pensamientos, bajo la superficie, bajo los diferentes niveles de aquellas cosas que creo necesitar, aquellas cosas que quiero. Toco la esencia de mi vida con mi mente. La parte invisible de mi vida, el origen de mi vida. Simplemente me permito experimentar el silencio bajo la superficie. Siento a gusto aquí, en el silencio.
descubro una experiencia más allá de lo normal. De repente puedo experimentar la semilla de mi ser, un puntico de luz diminuto, como una estrellita viviente sentada detrás de los ojos. Es como si mi mente pudiese tocar esta presencia, la esencia de la vida. Qué maravilla poder experimentar la esencia de la vida. Qué maravilla poder experimentar mi propio ser. Siento como los rayos de luz, este puntico de luz, emanan hacia mi mente en todas las direcciones. La experiencia de luz, brillo, claridad. Es como si la oscuridad desaparece. De pronto la claridad, la luz emerge y disipa cualquier pensamiento innecesario, cualquier pensamiento inútil. Mi atención está completamente dedicada y enfocada en esta experiencia. En la claridad experimento que mi vida y que este momento es extraordinario. Todo aquello que he deseado ya lo he alcanzado. Sostengo estos pensamientos, esta experiencia conmigo. Y nutro mi mundo interior de esta manera, nutriendo la semilla de mi vida con cada uno de mis pensamientos. Gracias. Los mejores deseos. Om Shanti.